Soy Juli. Nos vimos quizás si estuvieron en esa primera clase de introducción, que yo estuve un ratito, pero esta es la primera clase que tenemos, y hoy vamos a ver un poco lo que es la teoría de Edwin Sutherland. Les dejé en el Drive la hojita de ruta que les venimos dejando y un libro de Sutherland sobre el que voy a hablar hoy también, que es de lectura adaptativa. Digamos, ustedes saben que estamos siguiendo las clases con el manual de Anitúa. Esto está en el capítulo 7, páginas 295 a 305. Para los que estén siguiendo las lecturas, que espero que sean todos y todas. Pero además de eso les dejé este otro libro, que es El delito de cuello blanco. Es un tema que en general suele interesar bastante, así que nada, espero que podamos aprovechar, y si tienen preguntas o lo que sea, me van tirando por ahí en el chat o me preguntan. Bueno, Sutherland era un sociólogo, como yo y toda la gente de bien, y también criminólogo, que aprendió en la Escuela de Chicago. Él hizo su carrera de grado y su doctorado en la Escuela de Chicago, que fue, si no me equivoco, lo que vieron en la última clase. Así que espero que tengan fresquitos los conceptos. Entonces, desde inicios del siglo XX, porque es un criminólogo que hizo la mayoría de su obra en la primera mitad del siglo XX, pues murió en 1950, y ahí, digamos, cuando está haciendo su formación, toma elementos de la Escuela de Chicago, pero también toma elementos de George Mead, a quien conoce en Chicago, y quien se conoce como el padre del interaccionismo simbólico, que es una corriente. Bueno, vamos a ver un poco más sobre esto, no me quiero meter mucho en el tema, pero suficiente decir que va a aprender, digamos, de estas dos corrientes y va a tomar de estas dos corrientes para elaborar su teoría, y ahora vamos un poquito más a eso. Sutherland lo que va a intentar hacer es escindir a la criminología de la perspectiva biologicista que sostenía el positivismo. Él lo que pretende es desarrollar como una teoría general del delito, que pueda explicar todos los tipos de delincuencia y no solo algunos comportamientos criminales. Él encontraba una falencia en las teorías que lo precedieron, que tenía que ver con que solo estudiaban a la población que había sido captada por el sistema penal, ¿no? O sea, la población carcelaria, los jóvenes en conflicto con la ley penal, etc. Entonces, estos delitos, dice Sutherland, estos delitos no, estas corrientes lo que hacen es explicar solamente el delito de los pobres, que son las únicas personas que capta el sistema penal, pero ¿qué pasa con las otras personas, no? Y ahí eso va a ser como una idea que recorra su teoría. Digamos que no solamente se va a centrar en los delincuentes que son captados por el sistema penal, esto es algo diferencial respecto de otras teorías que ustedes vieron antes. Entonces, para pensar su teoría general, Sutherland retoma la idea que había desarrollado la Escuela de Chicago de desorganización social, que me imagino que ubican este concepto porque es uno de los conceptos más importantes que desarrolla la Escuela de Chicago. Estos exponentes, digamos, de la sociología estadounidense habían planteado que había ciertas áreas geográficas donde los índices delictivos se mantenían constantes, digamos, eran altos, que eran áreas supuestamente desorganizadas. Pero lo que dice Sutherland es, bueno, ¿cómo puede ser que esas áreas se mantienen con delitos, con índices delictivos altos si hay recambio de la población, ¿no? ¿Cómo puede ser que si esa área está desorganizada y tiene afluente de inmigración, y hay gente que se muda ahí, y gente que se va del barrio, etcétera, pero esa zona sigue teniendo altos índices delictivos? ¿Cómo puede ser? Entonces, Sutherland trata de contestar esa pregunta en términos de lo que él llama organización social diferencial. Sutherland va a decir que los individuos aprenden valores normativos distintos, o sea, no todos aprenden las mismas cosas. De acá se va viendo un poco la influencia del interaccionismo simbólico, ¿no? Que tiene que ver con las interacciones entre los individuos y los significados y lo simbólico de esas interacciones. Entonces él dice, por ejemplo, un niño, ¿no? Un joven, en general se cría en una familia, y el lugar de residencia de esa familia en general está determinado o influido por los ingresos, ¿no? Y el valor de los alquileres y los precios.
que muchas veces también se relacionan con las tasas de delincuencia en las distintas áreas o zonas de una ciudad, ¿no? Entonces, él dice, para la escuela de Chicago, estos niños que viven en áreas socialmente desorganizadas, que son áreas que tienen mayor nivel de pobreza, mayor tasa de desempleo, esto que dije antes, mayor afluencia de inmigrantes, esos niños van a ser más proclives a la criminalidad, a cometer delitos. Pero para Sutherland esta explicación no es suficiente, porque él mira otros factores, como la interacción entre las personas. Entonces, digamos, el hecho de que esas personas cometan delitos tiene que ver también para Sutherland con las relaciones grupales entre las personas. No es una cuestión de la zona, no es una cuestión del medio ambiente o ecológica, como sostenía la Escuela de Chicago, sino sobre todo es una cuestión de asociaciones entre las personas, de contactos entre las personas, que por supuesto están influenciados, digamos, por el contexto, ¿no? Pero entonces, uno de los ejemplos que da Sutherland mismo en uno de sus textos, que no es este que les pasé, pero que es un artículo pequeño, muy interesante, que él dice, bueno, si un niño que vive, que nace y crece y vive en estas zonas con altas tasas delictivas, es un niño extrovertido, que tiene muchas más chances de relacionarse con otros niños y aprender de ellos comportamientos delictivos, no es lo mismo que un niño que vive en esa misma zona, pero es introvertido y no se relaciona tanto con otros niños, entonces, por ende, es menos, no sé si es menos proclive, pero puede ser que no se convierta en delincuente a pesar de que viva en la misma zona. O sea, Sutherland dice, no todas las personas que viven en áreas con altas tasas delictivas delinquen. O sea, no son todos, absolutamente todos delincuentes. ¿Por qué? Bueno, por estos contactos diferenciales de los que va a hablar él. Entonces, en definitiva, Sutherland sostiene que el término desorganización social, que había sido propuesto por la Escuela de Chicago, es reemplazable, o él sugiere reemplazarlo por organización social diferencial, ¿no? Esta idea de diferencia es algo que también va a marcar la teoría de Sutherland, y ahora vamos a ver un poco cómo. Entonces, para Sutherland la clave está en los significados que dan los sujetos a sus acciones, ¿no? Y cómo los sujetos aprenden y transmiten entre sí esos significados, ¿no? Digamos, esa transmisión y ese aprendizaje se da en un proceso de interacción, ¿no? Entonces ahí también de vuelta el interaccionismo simbólico. Entonces, algo interesante de esta teoría es que Sutherland dice, bueno, como uno aprende comportamientos, no sé, como nosotros podemos aprender a comportarnos en una clase o en una reunión de trabajo, el delito también se aprende. El delito es un comportamiento como cualquier otro comportamiento. Y entonces los mecanismos de aprendizaje que se ponen en juego para aprender comportamientos delictivos son los mismos mecanismos que se ponen en juego para aprender cualquier otro comportamiento. Esto es interesante, ¿por qué? Porque digamos, se distancia de las corrientes anteriores en el sentido de que para Sutherland el delito no se explica por condiciones físicas de la persona, ni psicológicas, ni materiales. Si bien estos pueden ser factores que pueden influir, no son factores explicativos del delito para él. Entonces, las causas de la criminalidad, primero que no es algo que él va a perseguir, digamos, no es algo que él va a buscar con su teoría las causas de la criminalidad, pero tampoco él piensa que las causas se derivan de condiciones de la personalidad del individuo, ni en las características físicas del individuo, ni en que sea pobre o que viva en una zona con altas tasas delictivas. Más bien, para Sutherland, el delito se aprende, como dije recién, en un proceso que es un proceso de comunicación, de interacción, que pone en juego comunicaciones verbales y no verbales, ¿no? Entonces, para Sutherland, una persona no puede inventar un comportamiento delictivo de la nada. O sea, como yo no podría inventar
un avión porque no sé cómo se hace, o ustedes tampoco, me imagino. Y es lo mismo, o sea, es igual, digamos, una persona no puede hacer algo que no sabe cómo se hace. Y ese saber cómo se hace es digamos, un resultado de un proceso de aprender. Entonces, el proceso de aprendizaje, como dije recién, es igual a cualquier otro aprendizaje. Solo delinque quien de algún modo aprendió a hacerlo exacto. Claro. Ahora vamos a ver y les voy a contar un poco mejor sobre cómo se ve este proceso de aprendizaje en la teoría, pero sí, o sea, en definitiva, el delito es un comportamiento que es el resultado de un proceso. Entonces, solo delinque quien aprendió a hacerlo. Una persona no puede delinquir si nunca aprendió a delinquir. Este aprendizaje tiene un montón de componentes, digamos, que no solo son para Sutherland las técnicas, digamos, de cómo cometer el delito, pero ya vamos a ir un poco a eso después. Entonces, para Sutherland va a ser, o sea, su teoría va a ser un hincapié en lo que son las comunicaciones o definiciones favorables y desfavorables al delito. Entonces, lo que él dice es que en la sociedad existen comunicaciones que son favorables a la ley penal o desfavorables a la ley penal, y estas las llama comunicaciones diferenciales. Por ejemplo, si yo digo, tenemos que esconder nuestros ahorros del gobierno porque yo me los gané y no tengo que declarar los impuestos, por ejemplo. No quiero pagar los impuestos, entonces no voy a declarar esos ahorros. Eso es una definición favorable al delito o desfavorable a la ley penal. La contraria sería, no, tenemos que declarar todas nuestras ganancias porque es nuestra obligación como ciudadanos de este país. Definición favorable a la ley penal. Si yo digo, no hay que pegarle a nadie o no hay que agredir a los demás, definición favorable a la ley. No, y si yo digo, no, sí, hay que golpear a los delincuentes porque se lo merecen, definición favorable al delito. En términos muy genéricos, ¿no? Pero... Juli, ¿puedo hacer un comentario? No sé sí. si creo que Susana o no me acuerdo quién había sido, pero al final de la clase pasada justo habían tenido, no sé si se ve, digamos, que era la respuesta a la pregunta esa de una de las críticas a la escuela de Chicago. Digo, porque había quedado en el tintero de eso que habían justo preguntado sobre las críticas a la escuela de Chicago y justamente es si quiere, sesgo respecto de cuál es el estudio delincuencial, digamos. No, creo que era Paola o Susana, al final habían preguntado eso. Ahí está, Susana había preguntado. Genial, no sé Susana. si se ve eso. Bueno, claro, es algo que es muy... Sí, o sea, que Sutherland va a ser el primer autor, digamos, dentro de las corrientes que nosotros vamos a ver, que se hace esa pregunta, ¿no? Como, bueno, está bien, pero toda esta gente es gente que ya había sido captada por el sistema penal. O sea, es el primero que va a poner sobre la mesa que no solo los que son tratados como delincuentes son los que son, digamos, cometen delitos. No es lo mismo, por supuesto, para Sutherland, cometer un delito que ser un delincuente. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso cuando hablemos de delitos de cuello blanco, pero es muy interesante esta teoría y es muy loco cómo hay muchísimas cosas que siguen vigentes y que ustedes se van a dar cuenta a medida que las vayamos viendo como muchas de las cosas que él señala son realmente, siguen siendo así, ¿no? Como muchísimos años después. Entonces, claro, digamos, en relación al proceso de aprendizaje, vuelvo un poco a esto. Entonces, había para Sutherland comunicaciones diferenciales, que son diferenciales en el sentido de que están o a favor o en contra de lo que expresan ciertas leyes penales, ¿no? Esto estamos hablando solo de leyes penales. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa? No hay que matar a nadie. Bueno, pero ¿qué pasa si la persona intentó robarme y si quiere escapar? ¿La puedo matar, sí o no? Bueno, hay gente que va a sostener que sí y hay gente que va a sostener que no. Por supuesto que Sutherland dice, hay comunicaciones que son neutras, ¿no? Por supuesto, si yo digo, hay que lavarse los dientes a la mañana y a la noche, bueno, eso no tiene nada que ver con la ley penal,
es neutra. O sea, la mayoría de las comunicaciones que circulan en la sociedad son neutrales. Pero existen, digamos, estas a favor o en contra que definen una posición respecto de una ley penal. Los individuos, para Sutherland, no inventan estas comunicaciones, sino que estas comunicaciones circulan en la sociedad. Las morales tipo ¿cuál? Y esto de no matarás, por ejemplo, en una cuestión moral, no como del delincuente, mató. O sea, si no matarás, no robarás, o sea, la cuestión, bueno, me voy a los mandamientos, ¿no? Pero la cuestión moral. Claro, bueno, eso está reflejado en la ley, digamos, no matar, no robar. Claro, pero desde la parte moral, bueno, no sé, no desearás lo del prójimo, suponte, para decirme algo que no está en la ley. Claro, él lo que dice es, hay un montón de estas cosas que no tienen nada que ver con la ley, como vos decís, pero en relación a las que sí tienen que ver, él va a desarrollar esta teoría sobre cómo las personas aprenden a cometer delitos, ¿no? Entonces, él lo que va a decir es que las personas entran en contacto con estas definiciones favorables o desfavorables al delito en el medio de todas las otras, a través de sistemas de interacción social, ¿no? Entonces, a través de comunicación entre personas. Puede ser un poco, digamos, de que esto te genera una influencia, hacer, digamos, algo negativo o positivo, o sea, esto que se comunica, que se dice, me puede llevar a ver el delito o hacer algo, digamos, desfavorable o favorable, e ir por ese lado, o sea, lo que sé, porque de algún lado uno delinque porque lo aprendió, porque lo vio, porque lo escuchó, porque de algún lado lo sacó, uno no sabe, sino que lo que está haciendo es bueno o malo, de algún lado lo incorporó, digamos. Sí, claro. Bueno, claro, esto iba un poquito más adelante, pero lo puedo decir ahora. Él lo que dice es que no es lo mismo de dónde vienen estas comunicaciones. O sea, él, al contrario de lo que dicen otras teorías, dice los medios de comunicación, por ejemplo, no juegan un rol tan importante como pueden jugar la familia de la persona, los amigos de la persona, la gente con la que labura, tipo, con la que está en contacto todo el tiempo. Esos, lo que él llama grupos personales íntimos, son los que van a influir más en qué es lo que el individuo va efectivamente a aprender, porque una cosa es que lo vea en una película y otra cosa es que efectivamente vaya a concebir que va a hacerlo, digamos, que se lo justifique. Ahora vamos un poco más a eso, pero él, digamos, hablas un poco sobre eso, sobre qué importancia tienen estos grupos íntimos en esa transmisión, ¿no? Entonces, lo que él, justamente, como decía Vanessa, lo que él dice es que si una persona comete delitos es porque compartió o comparte espacios de socialización con otras personas que considera influyentes, digamos, cuyas definiciones son favorables hacia el delito. Entonces aprende esas mismas definiciones y, bueno, luego, dada una serie de condiciones, las lleva a la práctica, ¿no? Entonces, lo que él va a decir es, existe un principio de asociación diferencial en su teoría, y es que un individuo se convierte en delincuente cuando las definiciones que aprende son favorables hacia el delito y prevalecen por sobre las desfavorables. O sea, no es que ese individuo, él o ella, nunca tomó contacto con definiciones favorables a la ley. Por supuesto que sí. Solo que por la valoración, la carga valorativa que le da a esos grupos íntimos y a esos contactos de los que aprendió definiciones favorables al delito, esas prevalecen por sobre las otras. ¿Esto se entiende? Sí, ok. Sí, lo que yo por ahí te decía era, por ahí eso, bueno, es un autor que es un poquito más viejo, pero los medios de comunicación y ahora están un poquito más avasallando, no digo que todo lo aprenden en la tele, ¿no? Pero hay una influencia un poquito mayor que en la que en esta época en la que escribe el autor, ¿no? Me parece.
Seguro, sí, también, bueno, o sea, esto lo van a ver seguramente también en las últimas clases cuando se abre más como de la parte actual, pero en relación a, bueno, ahí Fede me asiente porque dio toda esta parte, todas estas teorías de ley y orden y todo eso que de las nuevas derechas y un montón de discursos No, inclusive punitivistas. después de populismo punitivo y de igual, y digo, como los movimientos sociales influyen también, va cambiando, digamos. Sí, como que a partir también de... Hay unos autores muy interesantes que hablan de lo que ellos denominan el discurso hegemónico de la inseguridad, ¿no? Que a partir de mediados de los 90 surge como esta idea que asocia la inseguridad con el delito callejero, digamos, todo eso obviamente no estaba presente en este momento. No quiero mezclar cosas, pero... Igual a veces pasa, ¿no? Que, o no sé si capaz estoy equivocada, pero que a veces un grupo familiar, no sé, de repente dentro de un grupo familiar o de amigos tenés gente que delinque y que vos mamás eso, o sea, vos naciste en ese entorno y es muy probable que son pocas, calculo, las personas que pueden luchar con eso y ser, digamos, ir por el lado positivo, pero es un poco normal que uno nazca en ese entorno y lo que conoce lo vuelve a repetir. Sí, lo que... Se crió en ese ámbito, digamos. Lo interesante de la teoría de Sutherland es que él va a decir que eso no está determinado. O sea, no es que una persona por haber nacido en ese ambiente está determinado a Claro, cometer. hecho, pero que, por eso digo, puede haber personas que puedan salir de ese círculo, digamos, pero, o sea, no es que sí o sí es así, pero sí es verdad que la mayoría, o hay, no sé si hay algo estadístico, pero que viven en eso y repiten. No todos, pero depende de uno salir de esa situación. Sí, lo que Sutherland va a decir es, repiten en la medida en que o sea, que continúen prevaleciendo las definiciones favorables al delito. O sea, esto quizás queda para un poco más adelante, pero en definitiva lo que Sutherland dice es, bueno, no son para siempre delincuentes, o sea, es reversible, digamos, en el sentido de que no es un proceso mecánico, lineal, que pasa siempre, no, o sea, tiene que darse alguna serie de condiciones que ahora ya vamos a ver, y que incluso cuando la persona aprende, quizás no se le presenta la oportunidad y no lo hace. Entonces, hay un montón de cosas que entran a jugar en este proceso. Eso es muy interesante porque es bastante compleja la teoría. Entonces, nada, como para ir despacio, sí, por ejemplo, algo muy interesante es que Sutherland dice que cuando el individuo aprende, ¿no? El individuo, por supuesto, selecciona cosas. O sea, como dije antes, no es que solamente va a crecer en un contexto en el que lo único que circulan son definiciones favorables al delito. Eso no existe. O sea, en todos los grupos sociales circulan cosas favorables y desfavorables y neutrales. El individuo selecciona y valida distintos tipos de estas comunicaciones, ¿no? Diferenciales. Y al hacerlo también aprende motivos favorables a esas comunicaciones. Entonces son actitudes y son racionalizaciones que se hace el individuo, no conscientemente, por supuesto, o sea, no de una manera como dirigida o estratégica, sino son justificaciones o mecanismos de justificación que contribuyen a que la persona cometa y reitere ese comportamiento, ¿no? Porque en definitiva habíamos dicho que el delito es un comportamiento, como cualquier otro. Por ejemplo, un policía que tortura a un detenido, ¿no? Entonces, puede decir que ese hecho, ese acto, es necesario para hacer justicia, porque se lo merece. Y también puede decir una persona que linchar a un ladrón es necesario porque el sistema de justicia no se ocupa de la manera adecuada y entonces hay que hacer justicia por mano propia, etcétera. En relación, por ejemplo, a los delitos de cuello blanco, una empresa puede decir que hacer publicidad engañosa o que, no sé, retocar la imagen de una modelo para venderte un producto es necesario porque igual la competencia también lo va a hacer. Como aprende
justificaciones, ¿no? Que ayudan a que la persona se represente que cometer ese delito no está tan mal, ¿no? Entonces, como dije antes y como decíamos recién con las chicas, este aprendizaje se desarrolla fundamentalmente en grupos personales íntimos, ¿no? Entonces, son grupos con los que la persona tiene contacto cara a cara. O sea, por eso él decía la cuestión de los medios de comunicación y las películas y etcétera. Pueden ser los amigos, la escuela, el club, la familia, la pareja, los compañeros de trabajo, incluso, dice Sutherland, los compañeros de celda de los presos, ¿no? Entonces, él introduce una serie de factores que dice influencian esta asociación diferencial, ¿no? Puede variar, dice Sutherland, según la duración del contacto, yo no le voy a dar la misma importancia a una persona que conozco hace 20 años que a una persona que conozco hace 2 semanas. Puede variar según la intensidad del vínculo. Por ejemplo, no es lo mismo si es mi pareja que si es un compañero de la facultad. Y la prioridad, ¿no? La prioridad que el sujeto otorga a esas influencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, que le asigne a la familia mayor prioridad que lo que le dicen en la escuela, ¿no? O que le asigne a los amigos mayor prioridad que lo que le dicen en la familia. Por supuesto que una persona está en contacto con muchos de estos grupos, si no todos, ¿no? En distintos ámbitos de socialización. Pero no les atribuye a todos el mismo prestigio. Entonces no les da bola de la misma manera, o sea, básicamente. Entonces hay algunos que les va a dar más importancia y otros que no tanto. Entonces, si, como decíamos recién, si las definiciones valorativas de su grupo más cercano y más respetado son favorables a la violación de la ley, es probable que aprenda esas definiciones y que cometa delitos, dadas las circunstancias. Pero digo probable. ¿Por qué digo probable? Porque, como decíamos recién con las chicas, para Sutherland este proceso no es lineal, no es determinado, no es algo que va a pasar necesariamente, ni va a pasar siempre en todos los casos. En todas las interacciones, las definiciones se mezclan, ¿no? Las definiciones favorables y desfavorables al delito. Entonces, el aprendizaje es siempre un proceso de selección del individuo que aprende. Nosotros no aprendemos absolutamente todo lo que escuchamos todo el tiempo. Hay algunas cosas que les ponemos más atención y les damos más prioridad y otras que no tanto. Es lo mismo con cualquier comportamiento con el que podemos nosotros pensar ahora que con el delito, ¿no? Para saberlo. Y por supuesto, lo que él dice es, hay otros componentes que también entran en ese proceso de aprendizaje, como las oportunidades, ¿no? Las oportunidades de pasar al acto. O sea, lo que él dice es que aprender algo es más que simplemente saber que existe, ¿no? Puedo pensar en cualquiera de las cosas que nosotros leemos o vemos, no necesariamente lo incorporamos, ¿no? Entonces circula y está y sabemos que existe, pero no necesariamente lo incorporamos como un comportamiento o como un significado al que le otorgamos un valor. Entonces, lo que él dice es, para que el aprendizaje se complete, o sea, para que el delito se cometa, tiene que no solamente presentarse la oportunidad, sino que el individuo tiene que estar dispuesto a aprovecharla, ¿no? Entonces, tiene que estar dispuesto a poner en práctica esos comportamientos que aprendió, ¿no? Bajo ciertas condiciones y en ciertas situaciones que juzgue favorables. Por ejemplo, yo puedo, para poner el ejemplo que di antes, yo puedo decir o puedo aprender definiciones favorables a tener ahorros sin declarar, ¿no? Y no pagar impuestos por esos ahorros, y reproducir ese comportamiento, pero no robar casas, ¿eh? Como no lo aprendí, no sé cómo se hace, y no me parece bien. Pero en cambio lo otro, no me parece tan mal, entonces lo hago, ¿no? Como esa diferencia. Entonces, lo hago porque aprendí a hacerlo, porque sé que tengo que poner en no sé dónde de la FIP para decir no sé qué cosa,
Como se nota que no sé nada sobre esto, ¿no? Entonces, aprendí cómo hacerlo, aprendí que no está tan mal, o sea, aprendí la justificación, o que no está tan mal, o que considero que es justo, ¿no? Aunque sé que es una violación de la norma, lo acepto. Claro, exacto, fotocopiar libros, bajar pelis, exactamente. No está tan mal, aunque es una violación de la norma, la acepto, estoy dispuesta a hacerlo y se me presenta la oportunidad de hacerlo, porque si yo no tuviera capacidad de ahorro, no puedo tener ahorro sin declarar. Entonces, él pone otros ejemplos, ¿no? Él dice, bueno, si un hombre que es favorable a golpear a su pareja cuando lo engaña, ¿no? Y está inserto en un sistema de interacción que sostiene eso como favorable, sus amigos lo hacen, sus compañeros de trabajo joden sobre eso, puede no hacerlo, o sea, puede no pasar al acto porque su pareja nunca lo engaña o porque él nunca se entera. Entonces, más allá de que él aprendió las definiciones favorables a hacerlo, no lo hizo. Entonces, un punto importante de esta teoría es que intenta describir procesos. Es una teoría de procesos, no es una teoría de causas, por ejemplo, como otras teorías. Intenta describir procesos que dan lugar a comportamientos delictivos, ¿no? Si llegan hasta el final, si se completan, estos procesos conducen a comportamientos delictivos. No es una teoría que busque describir los factores que causan ese comportamiento. Y sí es importante en este sentido decir que en este momento Sutherland estaba pensando en comportamientos que se repiten, ¿no? Entonces ahí también decían esto, ¿no? Como de, bueno, reiterar o el tema de la reincidencia en términos de comportamientos sistemáticos, ¿no? Él no está pensando en cosas triviales como una nena que se roba algo de todos modos. Está pensando en cosas que ocurren todo el tiempo sistemáticamente. Entonces, por eso empieza estudiando carreras delictivas. ¿Hasta acá esto se entendió? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, cualquier cosa me chiflo. Sí, está perfecto. Entonces, bueno, como dije recién, él empieza estudiando carreras delictivas. En 1937 él va a escribir un libro que se llama El ladrón profesional. Es un librazo, no lo tengo, lástima que no se los puedo pasar, pero está buenísimo. Es como un seguimiento de entrevistas a un tipo que se dedica a robar, es un ladrón, no me acuerdo si de carteras o de qué. Y entonces describe cómo es ese ser ladrón. Y dice, es muy interesante porque dice, en ese sentido, ser ladrón se compara con ser otras cosas, ¿no? Como ser socióloga, por ejemplo. Se compara con otro tipo de organizaciones profesionales. Por ejemplo, piénsenlo con ser abogado. Se comparten una serie de códigos, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde roba uno y es tipo, no te metas en mi zona, vos robas acá, yo robo acá. Y comparten un lenguaje común, una jerga, esto ustedes lo van a entender. Hay como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que comparten. Por otro lado, se adquieren técnicas específicas, ¿no? Como ustedes aprenden a hacer un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, lo mismo. Se aprenden técnicas específicas. Y se aprenden modalidades, ¿no? Entonces no es lo mismo robar un banco que robar una cartera o hurtar de un bolsillo, ¿no? Entonces no es lo mismo ustedes que hacer derecho penal que hacer derecho civil. Hay lógicas, como en cualquier otra organización profesional, hay lógicas de inclusión y hay lógicas de exclusión. En este sentido, hay prácticas que se permiten y hay prácticas que no se permiten. Por ejemplo, algo muy interesante es en el libro, el tipo que es el ladrón que entrevista a Sutherland dice, bueno, sí, todo bien, pero acá no aceptamos a tipos que hayan cometido delitos sexuales, por ejemplo. Como no. O sea, no quieren tener nada que ver con esos. Entonces, todo se desarrolla en el marco de personas que cometen delitos, pero hay ciertos delitos que están ok y ciertos delitos que no quiero saber nada. Después, como en otras organizaciones profesionales, hay redes
de cooperación entre distintos ladrones que se conocen entre sí y establecen espíritu de solidaridad, ¿no?, entre ellos. Y por último, hay una forma específica de tratar a los amateurs, ¿no?, a los que recién arrancan, y a los veteranos, ¿no? Ese estatus de ladrón profesional es un estatus que se adquiere, ¿no?, que se adquiere con el tiempo. Es como ustedes, no sé, no tratarían igual a Zaffaroni que a cualquiera de nosotros. Hay muchos paralelismos. Dije Zaffaroni por decir a alguien, tipo, no sé, no conozco a nadie por eso también. Digo, hay muchos paralelismos entre este mundo, digamos, este orden de los ladrones profesionales y el de cualquier otra organización profesional. Pero este orden se distingue porque está consagrado enteramente al delito, ¿no? Y es un orden que es secreto, es informal porque es ilegal. Entonces se da como bajo la mesa. ¿Esto por qué? Porque el ladrón se ve a sí mismo como ladrón, o sea, se autopercibe ladrón, y la sociedad también lo ve como ladrón. Entonces se diferencia de la sociedad, pero también él se autodiferencia, ¿no? Que no es lo mismo que pasaría con cualquiera de nuestras organizaciones profesionales. En este sentido, lo que dice Sutherland es el proceso de socialización de esa persona en ese grupo es exitoso. O sea, para Sutherland, el comportamiento delictivo no es un comportamiento patológico, como sostenía, por ejemplo, el positivismo, no es producto de una patología, no es producto de una falla en la socialización tampoco. Son individuos que fueron socializados exitosamente, pero en otro esquema de valores, ¿no? Es un esquema que apoya la violación de la norma. Entonces, la teoría sostiene que el comportamiento delictivo no es patológico y que el contexto social de la persona no puede completamente determinar su orden psíquico, ¿no? Como sus pensamientos, pero tampoco lo que ocurre en la esfera interior, digamos, en tanto la personalidad como el orden psíquico de la persona, sucede independientemente de la sociedad, ¿no? O sea, un individuo está todo el tiempo interactuando con comunicaciones que circulan en la realidad social, en la que el individuo se mueve, ¿no? Se desenvuelve y se inserta. Entonces, los procesos sociales y los procesos psicológicos se articulan para conducir a comportamientos delictivos. Por supuesto que Sutherland no ignora que los sujetos que delinquen tienen condiciones, o pueden tener condiciones materiales diversas, ¿no? Pero no las utiliza como factor explicativo del delito, como sí otras teorías. Entonces, por eso... Perdón, sí. ¿podrías repetir la última parte? Que sí. No me quedó como cerraste la idea. Sí. Entonces, lo que digo es que, Sutherland no ignora que las personas que delinquen pueden tener o pueden estar inmersas en contextos de pobreza o en contextos de privación relativa, en contextos de desempleo, todo lo que se decía, digamos, en la escuela de Chicago. No lo ignora, digamos, no ignora que el contexto puede ser un factor. Pero no lo utiliza para explicar el delito. O sea, sí puede ser que muchas de las personas que delinquen y que son captadas por el sistema penal tengan estos contextos de pobreza y etcétera. Pero eso no es lo que determina, o lo que, digamos, el principal factor que los conduce a delinquir. Y va a tratar de probar eso aplicando su teoría a los delitos de los poderosos. O sea, por eso él por eso él estudia los delitos de cuello blanco. Es un libro que escribe en 1949, casi más de 10 años después del ladrón profesional. Es una investigación que le llevó muchísimo tiempo. Y él hace eso, ¿por qué? Porque quiere probar que su teoría se aplica a los dos tipos de delincuencia. O sea, sí puede ser que muchas de las personas o que algunas de las personas que delinquen sean pobres y necesiten hacerlo y todo eso. Pero es cierto también que muchas otras personas que delinquen no son nada pobres.
Entonces él va a tratar de probar que estos mismos procesos se dan tanto para los ricos como para los pobres. Para eso, como dije recién, inicia esta investigación que se publica en 1949 y el libro se llama El delito de cuello blanco, que lo pueden encontrar en el Drive, como les decía al principio. Para Sutherland, la definición de delito de cuello blanco es la primera, como dije antes, es la primera persona o el primer autor que va a poner sobre la mesa esta definición. El delito de cuello blanco se define como un delito que es cometido por una persona con alto estatus social, pero en el curso de su ocupación, dice Sutherland. ¿Esto qué quiere decir? Que un asesinato que comete un empresario no es un delito de cuello blanco. Un delito de cuello blanco es un delito que comete un empresario a raíz de su trabajo y para sostenerse, digamos, en ese orden de negocios. No es cualquier tipo de delito cometido por una persona de alto estatus social. Es un delito que comete esa persona en el marco de su ocupación o su trabajo. ¿Con él surge este nombre de delitos de cuello blanco? Claro, él llama a este libro El delito de cuello blanco, y eso, bueno, no sé si se sabe, es como en inglés, white collar y blue collar. Blue collar son los obreros, ¿no? Son los que, porque tenían esos mamelucos como los que usan, no sé, los porteros, o como azul o medio, bueno, ahora tienen otros colores, pero en ese momento eran azul, y se les decía blue collar. Y este es white collar por las camisas, ¿no? Como son delincuentes de traje, delincuentes de camisa. Entonces, bueno, lo que Sutherland va a decir es entonces esto, ¿no? Los delitos de las corporaciones se aprenden tanto como se aprende a ser un ladrón de carteras, ¿no? O de joyas, o de cualquier cosa. Él dice, bueno, en muchos grupos evadir impuestos, por ejemplo, es una forma socialmente admitida de hacer negocios, y es más, si no lo haces, te quedas afuera del negocio, te quedas afuera de la industria, perdés. ¿No? Entonces, los que cometen estos delitos no pierden estatus. Este delito no es una fuente de descrédito, el delito de cuello blanco no es una fuente de descrédito entre los pares. Es un delito aceptado, digamos, ¿no? En ese orden, o en ese mundo. Son delitos que son aparentemente demasiado complejos, dice él, no son técnicos, son cosas que permanecen ocultas a la gran mayoría de los sujetos inexpertos. Y por la sociedad también en general, sí. Y otra cosa, por ejemplo, en relación o en contraposición del ladrón profesional, es que los ejecutivos que violan leyes no se ven a sí mismos como delincuentes. Se ven a lo sumo como transgresores de leyes que ellos consideran injustas, ¿no? Entonces, aprenden técnicas sobre cómo cometer, digamos, estos delitos, la evasión fiscal, no sé, incumplimientos a la ley de patentes, no sé, 1000 cosas que, bueno, están detalladas en el libro, pero también aprenden, por ejemplo, técnicas sobre cómo evadir sanciones, hacen arreglos civiles por fuera del fuero penal para no aparecer como delincuentes comunes o para no aparecer como condenados. Y esto es además fomentado, dice Sutherland, porque otros actores sociales tampoco los ven como delincuentes. O sea, sus delitos no aparecen en las secciones de policiales de los diarios, aparecen en economía, en política, ¿no? Los casos de corrupción, ¿dónde están? No están en policiales. Y tampoco son procesados por los mismos tribunales, dice Sutherland. O sea, tenemos fueros específicos, hacen como arreglos, como dije antes, por fuera del sistema penal. Entonces, la misma sociedad y el mismo sistema avala ese tratamiento diferencial, ¿no? Entonces, a diferencia del ladrón profesional, el delincuente de cuello blanco no se ve a sí mismo como delincuente. Entonces, lo que hace Sutherland es utilizar estos dos polos, ¿no? Como estos opuestos, en algún sentido, para tratar de identificar empíricamente los procesos que, según su teoría, conducen al delito y decir que
que aunque sean polos opuestos, la teoría aplica a los dos, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Le da más validez, digamos, según su visión. Entonces, él dice, bueno, son polos opuestos. ¿Por qué? Uno, porque uno está en la pirámide, está en la punta, más arriba, y otro está más abajo, ¿no? Como en la estructura social. El ladrón profesional está en el bajo mundo y el delincuente de cuello blanco es parte de una élite. Por otro lado, porque el ladrón profesional hace del delito su profesión, o sea, labura de eso. En cambio, el delincuente de cuello blanco labura en el sistema legal y también comete delitos, ¿no? Entonces, trabaja paralelamente legal e ilegalmente. El ladrón profesional está organizado de forma informal, como decíamos antes, que tiene como sus códigos, etc. Y la persecución y punición del Estado no es la misma, ¿no? Claro, digamos, sus delitos no se procesan, como dije antes, por los mismos tribunales, ¿no? En los mismos fueros. Entonces, el ladrón profesional se organiza informalmente, pero el delincuente de cuello blanco se organiza formalmente, ¿no? Hay corporaciones, hay instituciones estatales, hay asociaciones, cámaras empresarias, y como decía recién Susana, el ladrón profesional es perseguido y castigado solamente por la policía y los tribunales penales, mientras que el delincuente de cuello blanco no solo es mucho más tolerado por la sociedad en general, sino que cuando es castigado con sanciones mayoritariamente no penales, o sea, multas. Ahora bien, lo que dice Sutherland, el proceso es el mismo proceso. O sea, en el delito de cuello blanco, si les interesa leerlo, está muy bueno, y él lo que hace es exponer fragmentos de entrevistas a ejecutivos y trabajadores de empresas que describen los procesos por los cuales habían sido inducidos a cometer delitos. Ay, ¿cuál? Ajá, no la vi. Dirty Money, mira, la voy a chusmear. Entonces, en estas entrevistas, los ejecutivos y los trabajadores de empresas, lo que dicen es, no cuentan esto, ¿no? Como digamos, este aprendizaje se daba en comunicaciones verbales, digamos, con instrucciones específicas, hace esto y esto, no hagas aquello, o como en un sistema de premios y castigos, ¿no? Castigos por no cumplir con los códigos, desaprobación, ¿no? Como dejar afuera al otro, etcétera, o simplemente a través de observando cuáles son las prácticas comunes que se hacen en la empresa, ¿no? Y que acostumbran a realizar los demás. Entonces, Sutherland dice que no solamente se difunden prácticas específicas de comisión del delito, sino también actitudes más generales o formas de pensar. Por ejemplo, que el Estado es un intervencionista que se quiere meter con nuestro dinero que nos ganamos como empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, todos los relatos que Sutherland expone, digamos, en este libro, describen contactos cara a cara, ¿no? Como lo que decía antes respecto digamos, de lo primordial de los contactos de los grupos íntimos, ya sean en empresas grandes o en negocios chicos, pero son siempre contactos cara a cara, y las interacciones se producen en primer lugar con los compañeros, pero también con los supervisores o jefes. Y estudió también cómo las prácticas ilegales se difunden entre distintas empresas. O sea, no solamente al interior de la misma empresa, sino como cuando una comete un acto ilegal, las otras la imitan. Y esto, dice Sutherland, ¿cómo pasa, ¿no? En relación con lo de los contactos cara a cara que acabo de decir. Dice, bueno, las empresas participan de asociaciones, y bueno, como dije antes, cámaras empresarias y reuniones, congresos y etcétera, en las que también se establecen interacciones que pueden ser más o menos íntimas, ¿no? Con reuniones presenciales o conferencias, etcétera, que actúan, dice Sutherland, como centros de difusión de estas ideas, ¿no? Y formación de como una ideología común al respecto. Mira, que me gusta mucho cómo están en modo recomendación de películas. Gary Oldman, me encanta Gary Oldman. Y con Meryl Streep también la lavandería. Faltó ahí. Parece ¿Vieron muchas películas, chicos? Estoy muy afuera de esto. Bueno, y entonces, más allá digamos, de difundir esta ideología común,
Lo que dice Sutherland, que es muy interesante, es que dice, bueno, los ejecutivos también desarrollan justificaciones, ¿no? Como decía recién, ¿no? Incluso también, por ejemplo, crean compañías fantasmas, cuentas offshore, no sé, contratan abogados especialistas, contratan gente que hace relaciones públicas, contadores, ¿no? Como estas técnicas específicas. Y también cómo los ladrones profesionales eligen a las víctimas. No cagan a cualquiera. O sea, básicamente, eligen cuidadosamente a sus víctimas y, digamos, se ufanan de esa astucia, ¿no? De esa astucia de poder burlar el sistema impositivo, por ejemplo, ¿no? O poder, digamos, poder, sí, como ganarle a otras empresas, aunque sea con competencia desleal, ¿no? Y esas cualidades, esa astucia de la que se ufanan, son cualidades que son altamente valoradas en ese proceso de aprendizaje. Tanto para el ladrón profesional, ¿no? Que elige la víctima más débil, como en el delincuente de cuello blanco. Y también, al igual que los ladrones profesionales, las corporaciones eligen los delitos de los cuales tienen el menor riesgo para ser descubiertos, ¿no? Por supuesto, y juzgados, digamos, castigados, básicamente. Entonces, como dije antes, se dotan de recursos y de elementos y de contactos que les permitan arreglar los casos, por ejemplo, por afuera del sistema penal, etc. Y otro elemento, digamos, más allá de la justificación general respecto del derecho sobre su dinero y que el Estado es un intervencionista, también hay un desprecio general hacia los actores del mundo de la ley, ¿no? Entonces, la policía, los jueces, los fiscales, son entrometidos, ¿no? Son como obstruyen. Entonces consideran, digamos, que lo que ellos hacen es justo y que estos actores que representan al Estado son injustos. En el caso específico de los delitos de cuello blanco, lo que hace Sutherland es entonces retomar estos relatos, digamos, de personas que justificaban este accionar deshonesto de alguna manera, diciendo que sentían que cometer ese delito o llevar adelante ese comportamiento era necesario, ¿no? Era necesario porque para que su jefe lo considere para un ascenso, porque si no lo iban a despedir, porque igualmente nunca iban a encontrar una empresa honesta que no cometa ningún delito, ¿no? Entonces, aprenden mecanismos y racionalizaciones junto con las técnicas, ya sea complejas o simples, para cometer el delito, y esas dos cosas forman parte del proceso de aprendizaje que asegura la comisión del delito. Además de, como dije antes, la oportunidad, ¿no? La oportunidad y el hecho de que la persona esté dispuesta a llevarlo a cabo. Son como distintos elementos que se articulan y que entran a jugar en este proceso que conduce, si llega hasta el final, al delito. Y finalmente, como decía antes, lo que dice Sutherland es que tanto el delincuente de cuello blanco como el ladrón profesional van a seguir siendo delincuente de cuello blanco y ladrón profesional en la medida en que las definiciones favorables al delito prevalezcan por sobre las desfavorables. Entonces, siempre que sigan entrando en contacto con esas definiciones y sigan dándoles importancia a esas definiciones que provienen de sus grupos íntimos y sigan dándoles prioridad y peso y aprendiendo cómo llevar adelante, digamos, ese delito, entonces esos van a seguir siendo comportamientos persistentes. Esto entonces, digamos, bueno, las personas reinciden en el delito en la medida en que siguen sosteniendo interacciones favorables al delito, ¿no? A la violación de la ley penal. Y esto lo que implica es que no hay nada innato en la persona que comete el delito, como diría el positivismo, por ejemplo. No es la persona la que se vuelve delincuente. Digamos, es un proceso que no es lineal ni tampoco es irreversible.
se mantiene en la medida en que se sigan manteniendo esas condiciones para que se lleve a cabo el aprendizaje y se ponga, digamos, en práctica. Y esto, bueno, tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? De la organización social diferencial y la teoría que se llama teoría de los contactos diferenciales, ¿no? Entonces, en la medida en que la persona siga sosteniendo estos contactos diferenciales favorables al delito, va a seguir siendo delincuente. Lo importante entonces de la teoría es, por un lado, esto, y por otro lado, que el delito es un comportamiento que se aprende. O sea, el delito no es una manifestación patológica del individuo, no es una manifestación patológica del área donde vive, como quizás diría la Escuela de Chicago, no es una manifestación en ese sentido ni personal ni del ambiente, sino que es el resultado de un proceso. El delito no se explica por condiciones materiales, como según Sutherland probó Sutherland, después hubo otras críticas, digamos, pero él lo que dice es, bueno, mi teoría se aplica a estos dos tipos de delitos, entonces las condiciones materiales no tienen nada que ver o no son el factor que explica el delito, porque entonces eso no explica los delitos de cuello blanco. Entonces esa es la principal falencia que él va a señalar en las teorías que lo preceden, ¿no? Que solamente explicaban el delito de los pobres. Entonces esta teoría va a poner sobre la mesa que existen estos otros delitos que no son captados por el sistema penal, que no son vistos por la sociedad como delincuentes, pero que siguen siendo violaciones a la ley penal, ¿no? Y explica cómo esas violaciones llegan a ser. Y es interesante esta idea, ¿no? Como de, bueno, a diferencia quizás de otros comportamientos, es necesario aprender la técnica, pero también es necesario aprender la racionalización. También es necesario autojustificarse la violación a la ley. Y esto lo vamos a retomar cuando veamos la siguiente vez que los voy a ver yo, que va a ser cuando hablemos de Mazza, que es un autor que también va a tomar esta idea y la va a tomar de Sutherland para hablar sobre esas justificaciones, para hablar sobre cómo existen lo que Sykes y Mazza van a llamar técnicas de neutralización, ¿no? Formas de neutralizar el delito. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero sepan que eso, digamos, va a tener consecuencias esta forma de racionalizar y de conceptualizar el delito, que es muy distinta de todo lo que vieron hasta ahora y que inaugura para mí procesos muy interesantes teóricos en las distintas corrientes criminológicas que van a ver de ahora en más. No sé si les quedó alguna consulta. No, yo escuché bajito los últimos 10 minutos, pero escuché. Oh. No, muy claro. No, la verdad que muy, muy claro. Bueno, cualquier cosa nos pueden mandar por correo. Y nada, les repito que les dejé en el Drive la hoja de ruta y el libro que los invito y las invito a leerlo porque es muy interesante. Es una teoría súper, súper interesante. Así que bueno, nada, me alegro que... Quería Sí. hacer nada más una preguntita del trabajo que no sé si la puedo hacer acá o mando mail. A ver. Es una pregunta tonta igual, pero como son 3 películas, ¿hay posibilidad de que uno en el trabajo aborde 2 películas o es sí o sí de las 3 una? Porque sé que como que son distintas, o por lo menos yo entendí que se aplican distintas escuelas en cada película, pero yo puedo mencionar sobre 2 películas o es de las 3 una y abocarse a una película. Ambicioso. Yo diría, no sé, Fe, qué pensás, pero que o sea, podés mencionar otras, pero que te concentres en una para desarrollarla Claro, bien. no es medio, digamos, injusto para los que hagan una sola porque tienen una sola chance, digamos. No sé, si querés le preguntamos a Hernán. No, igual si ustedes consideran que me va a complicar, mejor no. Yo porque, bueno, justo vi 2, las 2 me gustaron, me costó, me cuesta elegir sobre cuál
Y no sé si tampoco lo entendí bien, pero son como dos muy distintas. Entonces, capaz al momento de desarrollar sí se complique, pero bueno, por las dudas preguntaba. Tendré Es que arriesgado. elegir. O sea, tenés mayor chance de que te vaya mal y mayor chance de que te vaya bien. Ok. O sea, No, entonces listo, elijo me uno. parece que es arriesgarse, digamos. a Es elegir uno. arriesgado porque tenés que Sí. desarrollar Ok. bastante bien. Es como hacer 2 trabajos en uno. Claro. Yo igual creo que Listo, Hernán diría no. que no, igual me imagino que diría como que se aboquen, digamos, a la consigna que era elegir una de las tres, pero si querés le No, preguntamos. ya está, con eso que me dijeron, listo, ya voy a tener que elegir una de las dos y ya está, para no complicarme y tampoco para No que se me vaya mal, así que compliquen, no se compliquen, chicos. Es un año muy complicado. No se compliquen. listo, elijo una. ¿Alguien más? ¿Algo que les haya quedado? No. Bueno, perdón la extensión. Pueden ir a cenar. Disculpen y muchas gracias por escucharme. A usted.